nuevo encuentro, una nueva oportunidad en busca de unidad de familia, desarrollo de empresa y contribuir con un país como Colombia que ustedes y yo sabemos lo merece. Hoy un invitado, como de costumbre, muy especial. Giovanni López, una historia de vida, una transparencia profesional y he tenido el gran placer de ser su amigo, me atrevo a decir, por más de 25 años. Giovanni, bienvenido. Muchas gracias, doctor Aurelio, por invitarme a su programa, a todos los que van a estar presenciando este programa, a los que lo van a ver en diferido en todos los lugares de América Latina, un saludo muy especial. Y pues nada, complacido de estar aquí, invitado por usted, doctor Aurelio, sabe que lo aprecio, lo admiro mucho y para mí será un placer aquí compartir un poco de mi experiencia. Vamos a empezar por una norma. No vamos a hablar de doctores, vamos a hablar de amigos. ¿De Oh, acuerdo? Muy bien. perfecto. Contémosle a quienes nos acompañan quién es Giovanni López. Bueno, Giovanni López es un apasionado del aprendizaje. Me he caracterizado por ser un disruptivo de los métodos de educación tradicional. En eso me he desembocado en estos 25 años. Actualmente funjo como pionero del neuroliderazgo en Colombia y lo que yo hago, el por qué yo hago la tarea que hago, es desmitificar el concepto de inteligencia organizacional y específicamente el concepto del éxito y la felicidad que se genera a nivel social. Hay mucho entramado ahí, hay mucha información imprecisa alrededor de estos temas, alrededor de la inteligencia y el éxito, y sobre todo la felicidad. Entonces, lo que he venido descubriendo cada que implementamos estos programas en las compañías es que definitivamente somos víctimas de una cantidad de creencias incorrectas alrededor del tema. Giovanni, suena muy apasionante, neurolingüística, neuroliderazgo, pero convirtamos en un lenguaje que le pueda aportar a los individuos, a las familias y a las organizaciones. Aquí siempre enfocamos y hemos dicho que las empresas de familia tienen tres ámbitos: empresa, familia, propiedad, empresa. ¿Cómo podemos hacer que estos conceptos no se queden en lo académico e impacten vidas, e impacten familias, e impacten organizaciones? Qué buena pregunta. Precisamente lo que buscamos es que haya una educación más práctica. La inteligencia práctica es un concepto de un expresidente de una asociación americana de psicología. Yo lo voy a explicar de esta manera. Todo lo que tiene que ver con aprendizaje es igual a cambio. Todo lo que el ser humano quiere hacer es aprender y cambiar. De ahí no se sale la órbita de lo que todos hacemos. Pero para que haya aprendizaje y haya cambio, tiene que haber una mejor comunicación. La comunicación se tiene que dar en dos vías: comunicación consigo mismo y comunicación con los demás. En ese sentido, la programación neurolingüística, que fue muy de moda hace unos 20, 25 años, que todavía se escucha en el mundo empresarial, Claro. tiene como objetivo fundamental es mejorar las habilidades de comunicación. Eso es todo. Es cómo mejorar la comunicación consigo mismo para uno cambiar hábitos, uno aprender a aprender, para eso es la comunicación consigo mismo, y por otro lado está la comunicación con los demás, que es para cooperar, trabajar en equipo y resolver conflictos. En ese sentido, ese es el trabajo práctico. Pero hay algo que me genera curiosidad y lo quiero lanzar aunque pueda parecer un poco irreverente, y es el término programación implica perder, yo sé la respuesta, pero la quiero que la discutamos. El término programación quiere decir perder la individualidad, quiere decir que Giovanni López deja de ser Giovanni López y Aurelio Vélez deja de ser Aurelio Vélez y obedecemos a unos patrones de programación que impiden las diferencias. Buena pregunta. No, la palabra programación es simplemente una analogía de cómo funciona un computador. Entonces, simplemente la palabra programación es para llevar de manera mucho más didáctica la información a quienes están aprendiendo de la temática. Es hacer una semejanza con una computadora, y entonces de la forma en que una computadora se le generan unos programas para que haga ciertas cosas, se ha buscado que la gente entienda en qué consiste el tema del cambio personal.
pero por supuesto que no es, en ningún momento se pretende que una persona pierda su individualidad. De hecho, de lo que se trata es todo lo contrario, es de que las personas entiendan que no somos promedios, nosotros no somos un promedio, y la industria académica y la industria organizacional tienen como propósito es precisamente desde la revolución industrial formar a las personas y que aprendan como si fueran una plantilla en un proceso industrial. Y esto ha hecho que la gente pierda individualidad y pierda su ser único. Y eso obviamente socava o lo que hace es que impide que haya buena creatividad y buena innovación dentro de las compañías. Bueno, y esa programación, ¿cómo convive, cómo cohabita con la experiencia? Porque Pedro desde la arrogancia puede decir, momento, a mí no me vengan a programar que yo tengo una historia de vida y yo sé por dónde es y he sido exitoso y hoy tengo 11 puntos de venta y la realidad es esta. ¿Cómo cohabitar, cómo convivir esa nueva visión de un cambio que es necesario, que es inherente a la vida del ser humano con este tema? Me encanta la pregunta, doctor Aurelio, porque mire, lo que se trata no, como le decía, la palabra programación es más una analogía de cómo funciona una computadora. Lo que realmente se pretende, el porqué de disciplinas como programación neurolingüística, como el coaching y como muchas otras técnicas, porque son herramientas, no son la panacea, son herramientas muy útiles, pero no son la panacea ninguna de ellas. Entonces, lo que se pretende es precisamente que las personas más allá de programarla, es que desaprendan cosas. El reto que tenemos es desaprender cosas, porque precisamente eso que creemos, muchas de las cosas que nosotros creemos que es lo correcto, es incorrecto. Son esos modelos mentales incorrectos los que hacen que nosotros cometamos tantos Podríamos errores. afirmar, como lo hemos dicho en este espacio, reiteradamente, hombre, que el éxito es el enemigo, que esa convicción de certeza nos impide ver la evolución, el cambio y la transformación. Total, aquí hay un tema que es imprescindible tocarlo y es el tema del ego. Todos tenemos que entender de que todos tenemos un ego, que es un ente espiritual que tenemos que trabajar nosotros y moldearlo. El ego hay que nunca salirse del camino del aprendizaje. Cuando uno se sale del camino del aprendizaje, comienza el ego a apoderarse de uno. Porque entonces uno con la poquita información que tiene, termina creyendo que lo está viendo todo. Y uno no está viendo toda la realidad, uno solamente ve una parte de la realidad. Entonces, entender eso es lo que permite que uno pueda comunicarse con los demás y conectar con los demás. Porque, entre otras cosas, la única posibilidad de que haya progreso en una compañía, sea familiar o no sea familiar, es que haya conexión entre los miembros del equipo. Y esa conexión se da cuando yo entiendo y yo comprendo que yo no estoy viendo todo y que necesito alimentarme de la visión de los otros. Haría una afirmación que quiero que tú la analices, Giovanni. Imposible esa conexión si no hay una claridad de propósito. Imposible esa conexión si yo no sé a dónde quiero llegar. Imposible esa conexión si yo no tengo una plataforma de valores que permita que el camino lo recorra. Total, de hecho, la importancia de los valores es precisamente porque en un equipo de trabajo, para que haya armonía, que es lo que facilita la confianza y la cooperación, se requiere que haya unos directrices y unos códigos de conducta, unos códigos morales dentro del equipo. El tema de los valores es un tema muy importante porque es lo que no se va a negociar durante la consecución de los objetivos, como por ejemplo el valor del respeto. Si no hay respeto y no hay confianza, que es otro valor importante entre un equipo, es imposible pues que vaya a haber una alineación y una demarcación de lo que se va a hacer en el equipo. Lo hemos tocado tangencialmente, pero hablemos del neuroliderazgo y el manejo del conflicto. Yo considero, me gustaría escuchar tus planteamientos, que el conflicto es inherente a la naturaleza humana. Vivir implica conflicto, pero pienso también que el conflicto, si se aprovecha adecuadamente, permite que los seres humanos, las familias y las organizaciones nos desarrollemos. Total, de hecho, la palabra conflicto también la podríamos asociar como a la palabra caos.
El caos es necesario para que haya un nuevo orden, y eso lo contempla la física cuántica. En el tema del conflicto, claro que es necesario el conflicto, pero hay dos tipos de conflicto. El conflicto conmigo mismo, que es el que vivimos todos los seres humanos, y el conflicto con los demás. Por eso el tema de la comunicación es importantísimo. Cuando yo aprendo a resolver mis propios conflictos a través de herramientas como programación neurolingüística, como el coaching, como muchas otras, atención plena, como la meditación, hay muchas herramientas para tú resolver tus conflictos personales, inteligencia emocional. Si tú resuelves tus conflictos, entonces te colocas en el punto de partida para resolver los conflictos con las demás personas. Pero vuelvo y repito, y me adhiero a sus palabras, sin conflictos y sin caos no puede haber un nuevo orden, un nuevo progreso. Es necesario. De hecho, eso es lo que le da el alimento a la vida. Eh, Eso genera el dinamismo, la dialéctica, la Así es. capacidad de no necesariamente usted y yo estemos de acuerdo, pero a partir de esas diferencias nos desarrollemos y adquiramos una visión de futuro, una claridad en nuestro propósito y una consolidación de nuestros valores muy importantes. Muy bien, nos están escuchando y dicen, no, pues es que Giovanni eh, plantea cuestiones irrebatibles, pero hagamos sin caer en recetarios ni en la vulgarización de un concepto de tips. Si digamos un ser humano, una organización independiente de su tamaño, ¿cómo puede empezar a caminar una ruta? Qué buena pregunta. Yo desarrollé unos modelos que los convertí en marca registrada acá en Colombia y con los cuales comencé a hacer consultoría organizacional. Y lo que empecé a ver en estos 25 años y que lo sigo aprendiendo, porque quiero dejar claridad para los que nos vayan a ver en diferido, sigo aprendiendo en esto. No existe el modelo perfecto en consultoría. Yo a veces me, yo a veces se me pone la piel de gallina cuando veo a algunos colegas en las redes sociales o en algunos congresos que se ufanan o que quieren simplemente mostrarse como expertos y que no reconocen ante la vida. Perdóname que te interrumpa, Giovanni, pero es que a mí la palabra experto me parece un exabrupto. Cuando a quien habla lo califican en el tema de empresas de familia, les digo, por favor, no lo hagan, que los expertos asumen el papel de obras concluidas y pierden el placer y la necesidad permanente del aprendizaje. Total, total. Y tal vez cuando le decía yo al principio de la entrevista, yo tengo como propósito que ese es mi porqué, yo tengo un porqué hacer lo que hago y es desmitificar precisamente el concepto de la inteligencia encaminada también en el tema de la consultoría, que ha sido un tema que en América Latina le ha hecho mucho daño a muchas organizaciones, porque ese tema de la inteligencia que viene del sector educativo y que no es el tiempo hoy, porque después lo tocaremos, tiene unas tremendas, unos efectos notables en el tema de la enseñanza del cambio organizacional. Entonces voy a plantearle las cosas que yo he visto, lo que yo he aprendido y que sigo aprendiendo, y que no es palabra sagrada ni mucho menos, pero que es lo que a mí me ha funcionado. Son tres cosas básicas las que yo generalmente utilizo o herramientas de enfoque cuando voy a generar un cambio dentro de un equipo de trabajo o una organización. Uno es ayudar a las personas, tanto individual como en el equipo, a que controlen su enfoque mental, su enfoque cerebral. El tema de la atención cerebral, es decir, la corteza prefrontal, que es la clave de la toma de las decisiones, que es el freno del sistema emocional. Esta parte del cerebro es vital porque es la que toma el sano juicio, toma las decisiones. Entonces, lo que yo hago es, con neurociencia aplicada, sencilla, sin tanto artilugio, mostrarle a una persona o a un equipo de trabajo cómo pueden activar la corteza prefrontal para controlar el enfoque. Usted decía, tener claridad de hacia dónde vamos. Mantener la atención y la concentración es una habilidad que se aprende. Primer punto. Dijiste tres, no me Ok, voy a quedar con los otros dos. ok. El segundo punto, lo que yo hago después de trabajar la corteza prefrontal, activar la concentración, que eso tiene de largo y de ancho esa palabra, tiene mucho de largo, porque por ejemplo tiene que ver con el aprendizaje profundo. Si una persona no se logra concentrar, no logra concentrarse bien en una actividad intelectual, su aprendizaje se vuelve superficial. Solo aprende caracteres de 160 mensajes de Twitter, pero no es capaz de concentrarse en un libro, a leer 40 minutos, una hora, porque su cerebro no está entrenado, adiestrado para ese tipo de trabajo.
Eso tiene obviamente unas consecuencias en la comprensión sistémica de los problemas. Entonces, activado este primer paso, vamos al segundo, y es las personas y una organización, un equipo de trabajo. Es necesario que aprenda a gestionar bien sus emociones. Lo que antes se llamaba inteligencia emocional, desde los años 80, con Daniel Goleman, la gente debe aprender a gestionar unas emociones en particular. ¿Cuál? En especial, aprender a gestionar el estrés. Pero el estrés lo ocasiona una palabra que me ha llamado la atención durante estas 2 décadas: manejar el rechazo. Doctor Aurelio, el rechazo de las personas y la frustración y el fracaso, esas 3 cosas. Que vivimos en función de aceptación, Total, ¿cierto? total. Y eso, es parte de la naturaleza humana, pero también tenemos que entender que hay barreras, que hay muros, que hay que trabajar y que se convierten en fascinantes retos. Total, de hecho, la discriminación social, que es una realidad que no nos gusta tocar en América Latina y que es un tema tabú, todavía existe. Todavía hay una discriminación en ciertas situaciones. El tema de los títulos, el tema de la riqueza, del Quítale, tema ruido. quítale, quítale el todavía. Categóricamente existen y hacemos actitudes populistas de no discriminación, pero se discrimina por edad, se Total, discrimina por elecciones de otro tipo, etcétera, y por color. Me asusta una sociedad donde he encontrado que dicen que una persona de 40 años es vieja, cuando ¿cómo le esté en el parece? mejor momento de su vida. Se discriminan a veces madres. O sea, tenemos que entender la importancia de la universalidad para construir y consolidar propósito. Total. Entonces, esos retos de que uno tiene que enfrentarse al rechazo social, guste o no le guste, que son unas habilidades que se deben aprender, como la habilidad de enfrentarse a la frustración, porque no todo sale como uno lo planea, y aprender a manejar los fracasos, porque uno siempre va a cometer errores. Ese tipo de habilidades no se enseñan en la academia, doctor Aurelio, y esa es la asignatura pendiente que la academia le debe a la sociedad. Joanny, nos estás haciendo un regalo fascinante en el tema de las empresas de familia, porque sobre todo la segunda y la tercera generación van a entrar y van a encontrar un posible rechazo, una posible frustración, y va a decir, pero es que tengo pregrado, posgrados, una segunda y una tercera lengua, conozco el universo. ¿Y por qué no aceptan? Porque es que las ideas no se imponen, las ideas se socializan y se construye agregando al propósito sin olvidar el camino recorrido. Total, de hecho, una de las cosas que yo me encuentro cuando estoy interviniendo un equipo en una organización es que la nueva generación, los muchachos que están ahorita de 30 años hacia abajo, ellos pueden que tengan todos los títulos académicos que usted acaba de mencionar, indudablemente, y pueden que hablan hasta 70 idiomas. El único problema que se está presentando acá es que, vuelvo y repito, la academia no ha logrado cerrar la brecha en una necesidad fundamental que necesita una persona que va a interactuar con otros seres humanos, y son las habilidades interpersonales, la influencia, la persuasión, la negociación, la venta. Son habilidades que se aprenden solo en el terreno de juego, no se aprenden en la academia, no se pueden aprender ahí. Entonces, como no se aprende en un aula de clase, el muchacho sale de la universidad con sus 4 o 5 diplomas de maestría, pero él no ha desarrollado la habilidad de cómo persuadir e interactuar con otros. ¿Y cómo ser? Esa palabra ser, y algo que me parece fundamental, que no es negociable tampoco, como los valores, la humildad, en Ajá. aprender de todos y cada uno de los seres humanos que nos rodean. Dos elementos, porque el tiempo no, nos va jugando una mala pasada. Primero, la coherencia, cómo influye. Y hago esta afirmación que quiero que la analices. Asesorar no es llegar a una organización con verdades absolutas. Asesorar es acompañar, a caminar una ruta, entendiendo que no hay dos familias iguales, dos organizaciones iguales y dos propósitos iguales. Excelente. Voy entonces a responderle primero. Entonces, recuerde, lo primero que he dicho, hay 3 cosas para responder a lo de la coherencia y la asesoría. Recuerde que hay 3 pasos que yo utilizo. Uno es el control del enfoque. Segundo, la gestión emocional de los fracasos, los rechazos y la frustración. Y lo tercero es enseñarle a un individuo o a un equipo de trabajo a cambiar sus hábitos.
a través de algo, la única palabra técnica que voy a utilizar en esta entrevista es neuroplasticidad. Ese es el concepto científico que demuestra que nuestro cerebro es maleable, que podemos generar cambios en nuestro cerebro. Entonces, cambiar hábitos en un individuo y en equipo se llama procesos. En una empresa se llama procesos, lo que en un individuo se llama hábitos. Si tú cambias los hábitos de una compañía, o sea, los procesos, se genera un nuevo ser organizacional. ¿Listo? Entonces, lo que hago es esos tres pasos. Obviamente estos programas, doctor Aurelio, pueden tomarme entre 6 meses, 9 meses, o 1 o 2 o 3 años. Yo he tenido compañías, por ejemplo, en las que me he tardado 4 años implementando todo el programa para darle la vuelta a toda la compañía. Hacer implementación es diferente. Entonces voy a amarrarle esto al punto 3 de la asesoría, pero quiero hacer referencia a la coherencia. Una cosa es yo saber lo que tengo que hacer, que seguramente todos los que nos estén viendo ahorita, nos van a ver en diferido, creemos que porque sabemos ya tenemos logrado el camino, y no. Una cosa es lo que yo sé y otra cosa es lo que yo hago con lo que sé. La coherencia implica cerrar la brecha entre lo que sé y lo que hago. De nada sirve saber que yo debo ser una persona cooperativa, responsable, amorosa, humilde, si en mis actos yo no soy así. De acuerdo. ¿Ve? Mi acción sea coherente con el discurso. Total, Mis total. palabras, en resumen, que ni siquiera se requieran las palabras, sino que con mi actuar, con mi capacidad de aportar, de relacionarme y de aprender, estoy dando ese testimonio. Pero mire que esto me trae una frase de Winston Churchill de su época. Winston Churchill decía, el problema de nuestra generación, o sea, de la generación en la que él estaba, mire, todavía sigue el mismo problema. Decía, el problema de nuestra generación es que la gente quiere ser importante y no ser útil. O sea, si lo llevamos al terreno de nosotros, es la gente quiere ser famosa, quiere ser youtuber, lo que sea, pero no quiere ser útil. Y Pues ser útil, te voy a decir algo. Hoy has logrado ser útil. No te garantizo ser famoso, pero sí te garantizo que ha sido muy útil, Giovanni, que para mí estos 25 años de conocerte me genera el placer de ver un ser humano en evolución permanente, en aprendizaje permanente. Contémosle a quienes nos acompañan si te quieren contactar, cómo hacer. claro que sí, me pueden seguir en redes sociales como Giovanni López Neuroliderazgo, que es la marca pues que yo registré esa marca en Colombia. Eh, Ahora ya la solté. Yo cuando comencé con esto, doctor Aurelio, hace algunos años, de eso ni se hablaba acá en Colombia de ese tema, pero yo registré ese nombre porque quería diferenciarme de lo que estaba sucediendo en el mundo del coaching. Yo no sé si usted lo sabía, pero yo vengo directamente de la escuela de Tony Robbins. Yo me Sí, entrené claro. con los Estados Unidos. Creo que soy el único colombiano, no sé, pero creo que soy el único colombiano que tiene la carta de la Fundación Tony Robbins. Y pues Tony Robbins no da certificados de coaching. Entonces a mí me ha llamado la atención que el mismo maestro de los que todo el mundo se pegan, pues Tony no entrega certificados. Tony Robbins tiene una particularidad y es que le dice a uno, tus certificados son tus resultados. Así lo dice él, tus Eh, yo, certificados son tus yo resultados. estoy totalmente convencido. Volvemos, coherencia y actuar. Giovanni, muchas gracias. Será Gracias. este el primero de muchos encuentros para compartir vida, conocimiento y toda esa historia que aporta a las organizaciones y a los seres humanos. Recuerden nuestro correo electrónico Aurelio Vélez 57 @gmail.com. Le repito, Aurelio Vélez 57 @gmail.com. Este encuentro en busca de unidad de familia, desarrollo de empresa y contribuir con un país como Colombia que ustedes y yo sabemos lo merece.